Hablaré... Hola, soy Vicente Fica y esto es Miradores de Lectura. En esta cápsula les hablaré sobre el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Dices tú. Bueno, el romanticismo no tiene nada que ver con el romance. Quitémonos esa idea. No, nada de romance aquí. El romanticismo es un movimiento cultural que se generó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como respuesta revolucionaria ante las ideas neoclásicas y de la Ilustración, que decían que la razón estaba por encima de todo. El romanticismo le confiere prioridad a los sentimientos. Se dice que es el primer movimiento cultural que jamás ha cubierto toda Europa. El romanticismo es un movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque está en la búsqueda constante de la libertad. Porque también tenemos que pensar en el contexto en el que estamos viviendo. ¿Qué está pasando a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX? La revolución industrial, la revolución francesa, y muchas otras revoluciones. El periodo de tiempo en el que transcurre el romanticismo es de 1800 a 1850. Puede empezar antes, puede terminar después, pero su apogeo es en esos 50 años. En todos los países de Europa se presenta de forma distinta, porque el romanticismo es una forma de sentir, de percibir y de entender la naturaleza de forma distinta. El romanticismo se expresa de forma distinta en los países de Europa porque en esencia es una forma de entender, de sentir, de percibir, de comprender la naturaleza. Entonces, como son distintos países, tienen distintas percepciones. Otra de las características del romanticismo es la exaltación del yo. Yo por sobre todo, lo que yo siento o lo que la comunidad siente, lo que el país siente y yo identificarme con mi país. Es muy cuático. Ahora voy a tratar de explicarles el romanticismo de una forma global, pasando desde la pintura a la música y luego, para terminar, a nuestro enfoque, la literatura. La pintura del romanticismo ya no se enfoca ni tiene como esta idea neoclásica de la antigüedad griega, sino que se enfoca en escenarios más de la Edad Media. Y, y lo que se pinta son paisajes y se busca la emoción. Entonces se representa la tristeza, la soledad, la libertad. Se representa el yo, lo que yo siento. Hay mucha naturaleza y mucha también exaltación de la nación. Por ejemplo, para la Revolución Francesa hay un cuadro súper famoso que se los voy a poner por ahí. Donde sale como una mujer, así, con la bandera de Francia. Eso es del romanticismo. Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Que en el romanticismo el sentimiento está por sobre la razón. ¿Por qué? Porque en el arte se representa así, en la pintura, en la música y en la literatura. Ahora pasaremos a hablar de la música del romanticismo. Para entender la música del romanticismo tenemos que entender la música del clasicismo. ¿Y qué es la música del clasicismo? La música que viene antes de la música del romanticismo. ¿Y cuál es el objetivo de esta música? Entretener. Mozart. Ups. Mozart, entretenido. Eso es lo que busca. Busca entretener. Y ocurre muy acá, es muy centrada. No, se va a los extremos. Tampoco muy abajo. Beethoven es un compositor muy interesante porque la primera mitad de su vida la vivió en el clasicismo. Entonces sus obras se sienten muy clásicas, las primeras. La segunda mitad de su vida la vivió en el romanticismo. Entonces la segunda mitad de su vida tiene todas estas características que posee la música del romanticismo. ¿Y cuáles son estas características? El uso del pedal. ¿Qué es el pedal? El pedal es un aparatito que está abajo del piano y cuando tú lo presionas hace que la nota siga sonando, aunque la sueltes. En el clasicismo no estaba esto. Pedal. Eso es lo que hace el pedal. ¿Para qué sirve el pedal? Igual, al momento de la expresión, para expresar libertad, amplitud. Esa es la función del pedal. Y por eso se utiliza mucho en la música del romanticismo. ¿Y cuál es el objetivo de la música del romanticismo? Si la del periodo clásico era entretener. El objetivo de la música del romanticismo es en un 100% la emoción, el sentimiento, transmitir. Si tienes tristeza, buscas música romántica triste y te va a parecer música muy triste.
El silencio en la música del romanticismo es el dramatismo. Y eso igual está muy presente en la música del romanticismo. Esto llegar hasta muy arriba, hasta los extremos, ser virtuoso, es muy también de la música del romanticismo. Porque cómo expresas sentimientos como la soledad, como la tristeza, como la felicidad aquí. No se puede, tienes que expandirte, moverte, irte hacia todos lados. Eso busca la música del romanticismo y eso es lo que hace. Otra de las características de la música del romanticismo es la exaltación de lo nacional. Por ejemplo, Frédéric Chopin compuso muchas polonesas y mazurkas, que es música folclórica de Polonia, donde pertenece Frédéric. Les voy a tocar un fragmento de un vals de él. Entonces, ¿qué hizo Frédéric acá? Acá demostró emoción, amplitud y espacio con esto. Tocando acá abajo. Pudo tocar acá arriba. O acá. Pero no tocó acá abajo. Esto lo pudo haber hecho así. ¿Pero qué hizo? Porque quería expresar un sentimiento de tristeza, de nostalgia. Y así es como los músicos del romanticismo, a través de esas herramientas como el pedal, el silencio, expresan sus emociones. Ahora vamos a la literatura del romanticismo, al fin a lo que queríamos llegar, a los autores, a las letras. Voy a tocar 10 puntos, ya sabemos que esto inició en Alemania e en Inglaterra, pero voy a dar 10 puntos y 10 características que hay en común en toda la literatura del romanticismo, sin importar de qué país sea, a pesar de sus concepciones distintas de la naturaleza, y del destino, y del ser, y de la existencia. Lo primero es la oposición a la norma, a las normas personales, sociales, formales. No defiende ni a la ciencia ni a la burguesía. Y esto es en contra de este sentimiento de la ilustración, que la ciencia está por sobre todo. Segundo punto, la exaltación del yo. Vale más lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo entiendo, que lo que dice la ciencia, que lo que dice la razón. Yo me guío por mis sentimientos y por mis pasiones. Aparece también el héroe rebelde contra las injusticias. Entonces, esto está presente en Los Miserables de Víctor Hugo, en Jane Eyre de Charlotte Brontë. Hay un sentimiento siempre de melancolía y de desengaño, porque ven injusticias y tratan de hacer justicia pero no puede. Y también perciben la fugacidad de la vida. Sienten como que se va a ir todo muy rápido y que no tienen nada para hacer. Otro aspecto importante en la literatura del romanticismo es la autenticidad de las emociones. Que la emoción se sienta lo más real posible. Entonces, claro, hay hartas secciones de descripción, pero no son tan densas como las descripciones del realismo, que es el movimiento que viene después de la segunda mitad del siglo XIX. Hay una evasión a lo normal, hay una atracción por la Edad Media, una atracción por la noche, por la naturaleza, por la intriga, por la fantasía. La naturaleza se muestra hostil, porque hasta este momento, dado el contexto de revolución industrial, la naturaleza estaba siendo controlada por el hombre. Pero aquí lo que se refleja es que la naturaleza es salvaje, que está ahí contigo. Y también la naturaleza se adapta o muestra las emociones. Por ejemplo, en Frankenstein. Si Víctor Frankenstein está triste, está lloviendo. Si Víctor Frankenstein está feliz, va a haber sol, van a salir flores. La naturaleza se vuelve salvaje. Y es sabia. Hay una exaltación de lo nacional. Por ejemplo, se dice, no sé, en un libro, no, es que los franceses son así. No, es que los italianos son así. Ella no tiene nada de polaca, o no sé, o conversan, por ejemplo, no sé, Víctor Frankenstein se va a otro lado a estudiar que no es su país y
y extraña su país y lo exalta. Es como, mi país es lo mejor y quiero volver a mi país, cosas así. O en Los Miserables de Víctor Hugo, Francia, la Revolución. Y aparte también de la exaltación de lo nacional está la exaltación de lo popular, de lo que es común. Entonces las historias ya no son tanto como de gente burguesa y con dinero, sino como gente común, como nosotros. Vuelve esta idea del destino, donde donde tu vida ya está planeada, donde hay un destino. Esto es muy griego. Esto igual en contra de la ilustración, que decía el hombre tiene el libre albedrío y es capaz de decidir sobre su propio futuro. Pero no, el héroe romántico y los personajes del romanticismo dicen, no, este es mi destino. Y ahí tú como personaje tienes dos opciones. O luchas contra ese destino o te adaptas a ese destino. Luchas y eres feliz o te adaptas y eres triste y melancólico toda tu vida. Y el 10.º punto es que la poesía y la prosa pierden su forma convencional, la forma que venían teniendo. Hay innovación. Por ejemplo, en Drácula. Drácula podría ser una historia lineal, pero no, tiene saltos temporales, están las anacronías, y está narrado en diarios, en periódicos. Frankenstein está narrado como cartas. Jane Eyre, por ejemplo, cuenta su historia desde el futuro. Entonces, saltos temporales. Haré una foto con igual escritores del romanticismo para que vayan cachando más o menos y con títulos. En conclusión, el romanticismo abarcó toda Europa y tiene como tres características principales que están en todas las artes, porque ya pasamos por las específicas en cada sección. Una es el particularismo, la individualidad del individuo y de los pueblos, donde las naciones o las personas son directores, dueños de su propio destino. La exaltación de la libertad, que es necesaria para la afirmación de la entidad individual. Y los sentimientos sobre la razón, como respuesta revolucionaria a la ilustración. Los sentimientos como una nueva forma de conocer y concebir la realidad. Muchas gracias y hasta